Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, Minor. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Gristelda, Américo, Edgar, buenas tardes, bienvenidos, gracias por su puntualidad. Quiero comentarles que la semana pasada tuvimos una reunión con el padre. Entonces, como ya hemos hablado tantas veces de que el material es bastante, en lugar de enviarles un PDF y que tengan el libro, que realmente es mucho material y no da tiempo. Incluso el padre me decía que a veces pues que no tengo calificados los trabajos, pero yo esperando porque me los mandan por un lado, por el otro. El hecho es que ahorita, por ejemplo, le decía yo al padre, tengo 5 participantes de 23 que parece que tengo. Nunca he tenido los 23. Y los trabajos que he recibido en la plataforma son 3, 2 que los estaba leyendo y calificando, empezando de la sesión 1. Entonces, una manera de simplificar para ayudarlos a ustedes, porque le decía yo al padre que yo entiendo de que muchos de ustedes tienen toda la intención de aprender, por eso hacen grandes esfuerzos, ¿verdad? Pero trabajan, el tráfico está terrible, a veces no salen puntuales del trabajo. Yo entiendo que el esfuerzo es grande y lo que menos quiero es pues obstaculizar ese interés que tienen ustedes para ir conociendo la Sagrada Escritura. Entonces, pensando toda la semana después de haber hablado con el Padre, cualquier texto que yo les comparta, pues el tema siempre va a ser lectura. Y pues ahí tenemos el problema, que no hay mucho tiempo para leer. Y luego para trabajar y mandar el material, igual, como les digo, tengo 3, 2, 3 que me mandan el trabajo al portal, que es lo que al padre le interesa que estén en el portal. Y yo le decía que sí, me han mandado también al WhatsApp y al correo, pero bueno. Entonces, he cambiado un poquito la modificación para ayudarlos. No sé si ustedes conocen a Fray Nelson Medina, es dominico. Él tiene siempre retiros, conferencias, y yo estuve escuchando seis temas que él desarrolla sobre el Pentateuco y libros históricos, que obviamente no son cortos las pláticas o los retiros o las conferencias que da Fray Nelson, dura hora y media, hora, o él hace la oración primero, luego pues desarrolla el tema. Pero él es muy didáctico, muy pedagógico. Yo lo escucho y constantemente en muchos temas. Y muchas veces, pues lo que él dice me ilustra, me ayuda. Y pensando que eso hace conmigo, pues yo pensé compartirles a ustedes 2 videos hoy para que ustedes tomen la idea global del ciclo patriarcal, con lo que ya hemos ido viendo. Y lo mismo va a pasar con el Éxodo y los otros libros que prácticamente como veíamos en la clase anterior, todo el Génesis lo que intenta en el tema de la historia de la salvación es la elección que Dios hace, así como quien dice, elige para ir desarrollando un proyecto a través de la historia. Entonces, ese es el tema y eso es el hilo conductor y eso es lo que nosotros debemos fijarnos. Entonces, Fray Nelson lo explica de otra manera y de repente es tal vez más fácil irlo escuchando. Y puesto que es difícil por el tiempo que ustedes lean, a mí se me ocurrió que ustedes pueden irlo escuchando en lugar de música, en el carro, en lo que van al trabajo, con los audífonos, en lo que van en el bus, pueden irlo escuchando y de eso ir sacando con sus propias palabras
una especie de comprensión de lo que lo escucharon. Es la manera más sencilla que yo tengo para todo este material, ustedes lo puedan pues captar. No sé qué les parece. Pues yo intentando que ante la dificultad de poder leer, trabajar, la facilidad de escuchar un audio, que ustedes lo van escuchando, tienen la posibilidad de que si algo se les olvidó, lo pueden volver a poner, escuchado. ¿Qué les parece la idea? De hecho, ya se los mandé 2 para que son el tema de Génesis. Se los mandé al chat hoy, que quisiera oír sus comentarios. Si les parece así, es muy bueno porque Fray Nelson no es que sea una cosa muy simple, es un complemento al PowerPoint que tenemos aquí. ¿Qué me dicen? ¿Me pueden dar sus comentarios, por favor? Muy buenas tardes, licenciada. No sé si me escuchan. Sí, Maynor, buenas tardes. Y ahí sí que agradezco esa propuesta y esa nueva oportunidad, ¿verdad? Ahí audiovisualmente yo veo que es una buena propuesta, es una buena forma de aprender, ¿verdad? Yo sí estoy de acuerdo y de antemano, gracias, ¿eh? Gracias, Maynor, le agradezco. Pues miren, no sientan que es una cosa como muy pobre. Al contrario, Fray Nelson, como le digo, es un gran pedagogo, es dominico, así es que no estoy fuera del contexto de dominicos. Es catedrático de teología dogmática, da clases, y no sé si ustedes, y tiene la facilidad incluso que ustedes en YouTube, si quieren algo más específico, ustedes lo pueden poner ahí, por ejemplo, sobre, digamos, la alianza, supóngase, tema de la alianza Fray Nelson Medina. Entonces, él tiene mucha facilidad de palabra y pone muchísimos ejemplos para que uno pueda entender. Es una manera, para mí, muy didáctica y pedagógica, y para ustedes, en lugar de estar leyendo, pues ponerse sus audífonos si van en el bus, si lo ponen en el carro. Yo creo que es una manera, ¿no? Pues es la manera más sencilla después de hablar con el padre Porfirio para que ustedes entreguen qué es lo que necesito después de pues con sus propias palabras, que ustedes expliquen una síntesis entre lo que es mi PowerPoint y lo que dice Fray Nelson, y entonces ya ustedes tienen una visión general. Él pone que como el estudio en la Biblia no puede uno ir capítulo y capítulo y es tanto el material, que él dice, es como hacer un viaje como un dron, ¿verdad? Así que tiene una panorámica desde arriba y va viendo algunos detalles. Bueno, a mí, como les digo, él es muy didáctico. Así es que así vamos a trabajar lo que queda del trimestre para facilitarles a ustedes, para que me hagan el favor de pasar los trabajos, no atrasarse porque luego sí, yo tengo problemas allá con el padre que yo no los califico y no los califico a veces porque pues veo que hay 1 o 2 y dice el padre, no, que sea 1, usted, bueno, está bien. Entonces hoy empecé con todo eso y espero ponerme al día en esta semana y saben ustedes, el mes va a ser difícil en el tráfico por todo eso de las votaciones, la lluvia, hay una serie de construcciones en las carreteras, entonces el tráfico sí se hace uno horas y puede ir escuchando ahí. Sí, Brenda, dígame. Buenas noches, licenciada Bella. Buenas noches, Fíjese Brenda. que yo di un curso de Mariología Ajá. y mi tutor fue Nelson. O sea, él escuchaba, tenía mi folletito y entonces ahí iba comparando una cosa con otra. Muy bueno, muy, muy bueno. Y Yo lo he visto. él es excelente. Aparte tiene otra característica. Si ustedes en el YouTube entran a la parte escrita, él tiene desarrollado Exacto. Écoles. escrito lo que Sí, tiene todo el historial. Y si ustedes sí. quieren más información, él tiene la parte final de lo que está, de lo mismo que dijo, hablado, está escrito párrafo por minuto de lo que está diciendo. Y luego abajo tiene links donde ustedes pueden complementar. Pues miren, es lo que más después de haber hablado con Fray Porfirio, es lo que yo considero
para ustedes lo más adecuado junto con, no está sustituyendo la clase, porque aquí vamos avanzando y eso va a ser una especie de complemento. ¿Me comprende? Ujú. Es que fíjese, licenciada, que yo siento también que el Pentateuco es bien grande, entonces yo lo que vi es que son pinceladas las que nosotros vemos, ¿verdad? Pinceladas de todo el Pentateuco y pinceladas que, pues, que yo me quedé trabada en una por ahí. Es que mire, no, es que el tema bíblico no solo son pinceladas, sino más bien es bibliografía. Mire, aunque uno estudiara el año entero Pentateuco, el tema es que usted tiene que leer. Exacto. Esa es Ujú, la ujú, cuestión, porque ujú, 1 hora, 2 horas de clase no alcanza, porque es ujú. mucho material. Bueno, eso ya lo tenemos claro y yo creo que tenemos solucionado, por ejemplo, entre introducción y Pentateuco y los libros históricos, pues le digo que con la ayuda del Señor yo le he pedido de cuál es, porque yo lo que necesito es que ustedes, uno, no pierdan la perseverancia, sino que continúen. Dos, que aprendan, que aprendan ya que tienen la iniciativa y el Señor ha puesto ese deseo en el corazón de ustedes, pues darles herramientas que le puedan ir facilitando para que ustedes sigan pues su diplomado. Ese es mi deseo y yo espero pues poderlos ayudar de eso. Eso sí, les pido que su resumen chiquitito, no lo necesito completo, media página, que lo vayan poniendo y si tienen pues más inquietudes, preguntas, pues lo vayan haciendo y ya luego yo los voy aquí como complementando. ¿Sí, Griselda? Eh, licenciada, con una duda, em, ¿esa tarea sería a partir de esta semana? Sí, ya ahí le puse hoy que hoy terminamos el Génesis, entramos a Éxodo y ya ustedes tienen esos dos pues videitos de Fray Nelson, ustedes lo escucharían a lo largo de la semana y luego pues lo que ustedes entendieron lo escriben en 2 parrafitos. La cosa es que ustedes lo tengan claro. Mire, la importancia aquí es que tienen material escrito, tienen PowerPoint, tienen audio y entonces ustedes van pues configurando lo que ustedes van captando. Pasamos a partir de esta semana, sí. Muy bien, licenciada, gracias. Es que también llegó Evelyn, me parece, estuvo hace 8 días con esa, con padre. Y sí, el tema es de que por mucho deseo que tengan, a veces están trabajando más tarde de las 6, 7, y acuérdense ya la lluvia. O sea, sí va a ser difícil este periodo de lluvia para que regresen pronto a su casa, sobre todo los que van saliendo más tarde. Entonces yo queriendo simplificar, pues eso es lo que se me ocurre y ustedes me van diciendo si les ayuda o no. Bueno, ya terminando esto, pues vamos a seguir. Estábamos hablando de la elección, la promesa, que son los temas que se van desarrollando en el Génesis. Y luego vamos viendo cómo se va estructurando cada tema. Tenemos ahora la alianza. Y hablábamos hace 8 días de Génesis 15. Vemos cómo esa alianza se hace en un contexto pues primitivo. No habían formas de escritura y entonces los convenios se hacían abriendo los animales a la mitad y las 2 partes del convenio pasaban por medio y entonces si uno fallaba, si uno faltaba al compromiso que habían adquirido a través de la palabra, aquí tenemos la importancia de la palabra. Entonces, la consecuencia es que se iba a vivir lo que el animal, lo que la parte del animal, pues estaba ahí demostrando, ¿verdad? En ese convenio que se estaba realizando. Ese es Génesis 15. Lo platicamos y vimos el hilo conductor que llegaba después a la alianza del Sinaí, después a las otras alianzas que se van desarrollando con Josué cuando entran a la tierra, se renueva la promesa, se renueva la alianza, Dios sigue ahí caminando con ellos en el desierto, va, eso lo vamos a ver en el Éxodo. Dios sigue cumpliendo fielmente al que le ha elegido el acompañamiento, luego ya no es para una persona, para el pueblo,
Y entonces todo eso es lo que nosotros tenemos que ir captando en la lectura. Y ver entonces ahora en esta estructura, y igual en la estructura de la elección y en la estructura de la promesa, la iniciativa es de Dios. Por favor, lo que estamos estudiando no es para el intelecto, es para la vida. Pasa por el intelecto, por el razonamiento, pero nosotros tenemos que darnos cuenta de que toda iniciativa en Sagrada Escritura y en nuestra vida personal, la iniciativa es de Dios. Nosotros no lo podemos chantajear, comprar. Eso está escrito en el texto, no se puede negociar. Dios es Dios y la iniciativa siempre la tiene Él. Y aunque nosotros fallamos constantemente, ratifica la promesa. Aquí vamos encontrando la esencia de Dios, que es amor, su paciencia, su tolerancia, la fidelidad ante el compromiso. Entonces, se van dando cuenta que los sacrificios que se realizaban en el Antiguo Testamento, como Génesis 15 que vimos, y otros que se van a ir viendo, pues se van sustituyendo, porque lo que significa es que Dios no quiere sacrificios humanos. Dios lo único que quiere es que por justicia, así como Abraham le creyó, lo cual se le reputó por justicia quiere decir que al César lo que es del César, es lo que dice Jesús, y a Dios lo que es de Dios. Pues si Dios es Dios y es creador y es Señor y Él dirige la historia y es iniciativa de Dios, el que estemos pues vivos y que tengamos salud y que podamos compartir, pues el reconocimiento es para Él. Por eso el prefacio dice, es justo y necesario, es nuestro deber y obligación darte gracias siempre, siempre, siempre y en todo lugar. Yo diría, y en cualquier circunstancia, porque nuestra mirada es miope, ¿no? Nosotros tenemos tiempo limitado, mente limitada, por mucho que seamos inteligentísimos, somos limitados. Y por mucho que entendamos de todo, pues lo que pasa es que también no podemos conocer toda la historia que pasó antes y la que viene después. Tenemos límites, límites para ver, límites para escuchar, pero bueno, nosotros nos damos cuenta de que todos esos límites que tenemos, entre toda esa limitación, nosotros podemos intuir en toda la obra creadora, en todos los esfuerzos humanos que nosotros podamos hacer, podemos intuir que la iniciativa es de Dios. Y entonces debemos reconocer eso. Entonces, eso lo van a encontrar ustedes en las estructuras de la elección, en la estructura de la alianza. ¿Qué quiere decir? Que para la elección no hay mérito. O sea, Abraham no dice antes que tuviera algún mérito para ser elegido. Es elegido y lo que se le refuta o como justicia es que le creyó a Dios. ¿Cómo sabemos que le creyó? Porque en el versículo 4 dice, marchó. O sea, hizo lo que Dios le dijo y lo hizo porque confió, porque le creyó. Y entonces, esa es la estructura que vamos a encontrar siempre de Dios. Bueno, entonces, esa misma estructura, decíamos hace 8, que está en Isaac y en Jacob. Muestra cómo Dios es fiel a sus promesas. No importa, aunque haya entre todas estas historias que se van narrando en la escritura, pues engaños, mentiras, tanta condición humana que está reflejada ahí, no es para que nosotros justifiquemos, antes así era, porque antes así Dios, pero no. Es decir, porque siempre se va mostrando cuál es la condición nuestra. No es de Adán y Eva, de Isaac, no, es nuestra condición. Somos muy similares a esa forma de actuar. Y sin embargo, Dios actúa con fidelidad a su pacto, o sea que a su alianza con la descendencia de Abraham. ¿Por qué? Porque él lo prometió, que sí le creía él y su descendencia.
serían una bendición, no solo para ellos, sino ellos para los demás. Y fíjense, eso es lo que prácticamente nosotros pues celebramos el día de ayer, Pentecostés, la presencia de ese espíritu del viviente que camina en nuestra historia, que va cumpliendo con fidelidad lo que ha prometido a Abraham desde ese momento y se sigue desarrollando a través de nuestras vidas. Entonces, eso, como decía uno de ustedes hace un ratito, el Pentateuco es tan importante porque es la base, la raíz de toda la escritura, pues, porque son los mismos temas. Entonces, vemos que los personajes, Isaac, por ejemplo, dice, es un personaje de transición entre Abraham y Jacob. Abraham es el que es elegido, Isaac es descendiente, pero de Isaac va a surgir Jacob. Y este va a ser el padre, o sea, porque acuérdense, Génesis, orígenes. Estamos viendo los orígenes de Israel. Y resulta que Jacob, su nombre se cambia por Israel en Génesis 26. Esta es una tradición ya vista. Y entonces se aparece por primera vez a Isaac cuando va camino a Gerar, ¿verdad? Y entonces ese texto ya vista, pues va presentando cómo Dios va realizando el proyecto de salvación. Y ya dijimos hace 8 días que salvación significa retornar al Padre. Ya lo vemos con Jesús, lo decíamos hace 8 días. Entonces, vamos viendo eso como el hilo conductor de la promesa, de esa promesa que se hizo a Abraham, se renova con Isaac, luego con Jacob cambia el nombre, ¿verdad? Y ya es entonces Israel. Entonces, en todo el Génesis vamos a encontrar figuras y tipologías de personajes que van a ser como un preanuncio de Jesús, como tipos, como figuras que de alguna manera van a ir luego en el Nuevo Testamento, vamos a ir descubriendo esa misma realidad de estos personajes como ¿qué dijera yo? Como un anuncio, un preanuncio de la plenitud de las promesas que se realizan en la persona de Jesús. Entonces, por ejemplo, en el sacrificio de Isaac, nosotros vemos una figura de Jesús, ¿verdad? En la figura más adelante de el hijo de Jacob, José, vamos a encontrar una figura de Jesús, porque también fue vendido, ¿verdad? Por sus hermanos. Entonces también tenemos a los 2 elegidos por Jesús y uno de ellos lo vende. Entonces, cuando Jesús dice en Lucas, todas las escrituras hablan de mí, es que nosotros vamos a ir encontrando estos tipos y estas figuras, las vamos a ir encontrando anticipadas, ¿verdad? Y luego llevadas a la plenitud en la persona de Jesús. Entonces aquí el texto les dice que en la tradición hebrea es considerado un evento como sumamente importante el tema de la salvación, que se preanuncia. Entonces, el anuncio de cuando Jesús dice que Él es el Cordero, cuando Juan el Bautista dice, ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eso no es una palabra o una frase que surge solo de ese momento, eso tiene toda una historia retrospectiva. Y esa historia ya la platicamos cuando eran nómadas y iban buscando alimentos con su rebaño y se quedaban cada noche con sus tiendas, que se quedaban ahí a pasar la noche. Entonces ellos
degollaban un corderito, el más limpio, el más nuevo, el tierno, y lo degollaban para que su sangre pura los librara de todo mal. Entonces, es una figura que empieza con un periodo nómada de tribus. Luego, esa figura cambia en otro momento, en el Éxodo, cuando es la sangre del cordero, pues va a servir como alimento para el camino con las hierbas amargas, y la sangre pues la van a colocar en el dintel de la puerta para que sean librados del mal que está viviendo Egipto. Y luego tenemos Jesús como cordero llevado al matadero. Entonces son figuras que llevan toda una línea y una conducción. Cuando ya lo tenemos en el Apocalipsis, vemos al cordero degollado, puesto de pie, es decir, está resucitado, pero fue degollado, estaba degollado y fue puesto de pie. Cuando nosotros vamos a la Eucaristía, el sacerdote con la Eucaristía partida a la mitad, la presenta y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vean ustedes, todo el hilo conductor empieza desde el periodo patriarcal. Entonces, luego vemos aquí en el tema de Isaac, pues que iban a sacrificarlo, pero sale un cordero y la sangre de ese cordero va a expiar, o sea, va a perdonar algo que era una costumbre. Entonces después la cristología, ya en el Nuevo Testamento, ya los temas tratados en relación a Cristo, va dando todos estos enfoques. Y si nosotros nos acercamos al libro de los Hebreos, o como se llama, la carta a los Hebreos, que no es una carta literalmente, ¿verdad? Pero así le dicen. Entonces, nosotros vamos viendo, y en las cartas de Pablo, vamos viendo esa explicación que ya la gente, las comunidades, la practican a través de la liturgia. Entonces, así es como nosotros encontramos el hilo conductor y cómo vamos encontrando la renovación de las promesas, la renovación de las alianzas que se van haciendo con todos los personajes. Como una promesa es la bendición, eso que se le prometió a Abraham, se renova con Isaac y será confirmada en distintas narraciones, como de la visión de la escalera que hablábamos, la lucha con el ángel. Aquí ya tenemos a Jacob, ya pasamos a otro personaje, el hijo de Isaac, pero tenemos la misma temática, renovación de la promesa, renovación de la alianza, pero lo hace con narraciones, dependiendo de la tradición que sea, va a ir contando, y ustedes ya saben distinguir la tradición. Si usa rasgos humanos, está hablando de la tradición ya vista. En el caso de la escalera de Betel, pues utiliza ángeles, escalera, visiones, sueño. Ya no es tradición ya vista, es la eloísta. Ya entonces vemos esa lucha con el ángel en Penuel, pues otra vez el ángel es tradición eloísta. Y así todas estas narraciones se llaman teofanías. Teo, Dios, fanos, manifestación. Entonces Dios se manifiesta a través de distintas maneras porque lo que Dios quiere es que le conozcamos. Entonces aquí ya vamos en el capítulo 35. Luego tenemos aquí en este arbolito, tenemos cómo se desarrollan las 12 tribus. Y hace 8 días hablábamos de las mujeres de Jacob. Él trabaja para casarse con Raquel, pero le dan a Lía. Con Lía tiene estos hijos, aquí los tienen ustedes. Y luego Lía le da a su esclava, y aquí tienen sus otros hijos, aquí tienen los nombres, ¿verdad? Lía tiene a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, creo yo, Zabulón, y así, hasta tener aquí a Raquel,
que es realmente, Raquel primero da a su esclava, tiene Gad y Aser, y luego Raquel, ya en la vejez, como lo que hemos visto, el cumplimiento de Dios, de su promesa, de su descendencia, pues de Raquel sale José y Benjamín, ¿verdad? Entonces, ahí salen los 12 hijos de Jacob. Estos 12 hijos que luego por envidias, puesto que son, José es muy amado por Jacob porque es el hijo de la mujer amada, pues entonces los hermanos tienen envidia y a ellos mayores y él todavía joven, ¿verdad? Y entonces lo venden también. Aquí tenemos, decíamos, una figura de Jesús. Y entonces, pero en esa narración que es preciosa, muy descriptiva, muy emotiva, nosotros vemos la providencia de Dios que ante esas circunstancias nefastas de la humanidad, de los hermanos, la envidia, el egoísmo, la mentira, el engaño, todo lo que ustedes quieran ver, pero la providencia divina va acompañando, porque es una promesa que Dios ha hecho desde el principio y que la va renovando. Y entonces en estas narraciones nosotros vemos el cumplimiento de esa promesa. Y vamos viendo cómo José es consciente de ese hecho, porque miren, lo importante no es saberlo porque lo leemos en la escritura, sino como alguien que me lo decía el viernes pasado. Estábamos desayunando y me decía él, es que mire, lo importante de la escritura es ver que a mí me pasa lo mismo que está narrado ahí, es como ir en un paralelo. Yo voy leyendo y voy descubriendo, claro, que esos mismos acontecimientos pasan en mi historia. Por supuesto, no va a ser exactamente como le pasó a cada uno de los personajes, pero en mi generación, en mi contexto, en mi tiempo, hay similitudes y lo importante es que yo sea consciente del hecho que Dios provee con su cercanía, con su amor, con su paciencia, y no porque yo sea mejor que nadie, sino porque Él lo ha prometido. Él se lo prometió desde el principio a Abraham y lo ha ido corroborando y prometiendo en distintas generaciones. Entonces, Dios capacita a la persona. Justamente Pentecostés es eso, la capacitación de ver la acción de Dios aún en las circunstancias nefastas y el significado que puede tener a veces la palabra de alguien que nos dice, a veces un sueño que nos ayuda a solucionar algún problema. Todo va trascendiendo, pero ¿qué es eso? Providencia divina. Dios que se hace presente, que va trascendiendo nuestras circunstancias y nuestros momentos y nos ilumina, nos capacita. Eso es Pentecostés. Pentecostés es toda la contraposición de Babel. En Babel, ¿qué predominó? El egoísmo, la soberbia, el querer ser famosos, grandes, poderosos. ¿Y cómo quedaron? Confundidos, no pudieron terminar la obra. Si ustedes se dan cuenta en la lectura de ayer, todos los nombres que dicen, lo que significa es que habían de todas las ciudades. Quiere decir que habían muchas culturas, muchas costumbres, muchos lenguajes, idiomas, pero todos entienden el idioma del amor, porque es el espíritu del viviente el que no permite que nos quedemos en nuestras pobrezas, sino que seamos abiertos al gran amor de Dios. Eso es Pentecostés. Y Pentecostés no es una fiesta que se quedó ahí, se terminó y ya se acabó. Eso camina todos los días en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, así es como llegan estos personajes y se van dando, llegan a esa tradición hebrea, donde realmente terminan en Egipto, ¿verdad? Como esclavos, son los hebreos,
pues todavía ahí pues se contaminan con toda la cultura egipcia porque pasan más de 400 años ahí como esclavos, no libres, pero luego se va desarrollando la historia, no se queda ahí. Entonces vemos toda esa progresión. Queda un minuto para que se termine esta parte y luego volvemos a conectarse. Hay mucha tempestad. Yo espero que no se vaya a ir la luz, pero si se va, pues ya saben lo que está pasando por aquí. No sé si oyen los truenos, pero hay una gran tempestad. No está lloviendo, pero hay mucha tempestad. Bueno, entonces vemos que todo el testamento de Jacob que termina en la parte final del Génesis, pues no son profecías, ¿verdad? Sino que de alguna manera se pueden considerar como un género literario que va con las bendiciones y algunos vaticinios y presagios negativos